Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy es el día de todos los fieles difuntos. Y hoy recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, y oramos por cada uno de ellos, pidiéndole a Dios que les bendiga y que les acompañe. Vamos a responder algunas preguntas muy comunes acerca de los fieles difuntos. En primer lugar, ¿podemos los vivos orar, suplicar por los que ya murieron? ¿Se puede orar por una persona que murió? Sí. ¿Dónde lo dice la Biblia? Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Hay personas que dicen, cuando usted se muere, hasta ahí llega. Lo enterraron, se murió, se pudrió y ya. Eso está mal, porque la Biblia enseña que las almas de todos los difuntos están en las manos de Dios. Y nosotros podemos orar por nuestros familiares difuntos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Escuchen con atención. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Si usted ve que algún hermano cometió un pecado, ¿qué tipo de pecado? Uno que no lo mató eternamente, lo destruyó, lo acabó. Un pecado que no lleva a la muerte, que no lo destruye, que no lo manda al infierno, pues, ¿qué hay que hacer por esa persona? Ore por él. Hay que orar por una persona que usted en vida vio que cometió pecados, pero que no llevaron a la muerte. Por ejemplo, robó algo, no lo devolvió, cometió un pecado, se murió habiendo robado. ¿Podemos orar por esa persona que robó? Sí, no había robado antes, robó porque tenía necesidad, fue y comió, se comió lo que robó, fue comida, entonces está en el infierno condenado. No, esa persona cometió un pecado, sí, pero un pecado que no lo llevó a la muerte. ¿Y qué hay que hacer? Orar por esa persona. Escuchen. Ore por él y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida, es decir, no lo condenará, no lo destruirá. ¿Por qué nosotros en este día oramos por los fieles difuntos que cometieron pecados que no llevaron a la muerte? Porque tenemos la esperanza de que Dios les dará vida. Por eso oramos por los fieles difuntos, para que Dios les dé vida eterna para siempre. Escuchen. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablamos de los pecadores que tuvieron pecados veniales, no de aquel que cometió un pecado mortal y nunca quiso cambiar, no de aquel que no tuvo la oportunidad de confesarse nunca, habiendo hecho la primera comunión, no de aquel que andaba matando, que andaba secuestrando, que andaba vendiendo droga, no de aquel que nunca cambió su vida puerca y cochina y que nunca mejoró. Hablo de aquellos que cometieron pecados, sí, pero que no llevan a la muerte. Oigan. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. También hay un pecado que lleva a la muerte. Y es el pecado mortal con el cual usted no quiso cortar nunca y usted no quiso abandonarlo y siempre quiso vivir así y iba de mal en peor. Oigan. Y no pido oraciones en este caso. Ese ya está condenado. ¿Para qué va a orar? ¿Por qué va a orar por una persona que ya está muerto? Y aparte de muerto, ya se fue a quemar en la quinta paila.
Entonces la palabra de Dios nos enseña que existen dos tipos de difuntos. Uno, que no llevan a la muerte porque cometieron pecados que no llevan a la muerte. Y otro, que sí pueden estar en la muerte porque cometieron malas acciones. Oigan, no hay que orar por esos. Toda maldad es pecado, Toda cosa mala es pecado. pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Entonces la palabra de Dios nos enseña que existen dos tipos de pecado. El pecado que lleva a la muerte se llama pecado mortal. Y hay un pecado que no lleva a la muerte, es lo que la iglesia llama pecado venial. Y hay que orar por las almas del purgatorio, sí, pero que no han caído en la muerte. La primera lectura del día de hoy, Libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículo 1, nos enseña que el encargado de decir, ¿dónde va Pedro, Juana, Petra, María, Juan, que se murió? Está en Dios. Sabidurías, capítulo 3, versículo 1 nos enseña que las almas de todos los fieles difuntos no bajan aquí a un altar el día de la muerte. Que las almas de los fieles difuntos Dios no las manda y dice, vayan a la tierra hoy para que visiten a sus familiares. Vayan a la tierra hoy para que coman. Vayan a la tierra hoy para que beban. Vayan a la... No. ¿Dónde están las almas de los fieles difuntos? Oigan, la primera lectura de hoy. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Los que cometieron pecados que no llevan a la muerte, sus almas están en las manos de Dios. Es decir, Dios los tiene en sus manos. ¿Podemos orar por ellos? ¿Podemos pedirle a Dios por su eterno descanso? Sí, porque cometieron pecados que nos llevan a la muerte y se están purificando. Eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25, o al revés. Dice la palabra de Dios que existe un lugar de purificación. Óiganlo, Mateo 5, 25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Escuchen. ¿O prefieres que te entregue al juez? El juez es Dios. ¿Y el juez a los guardias? El juez lo manda a los guardias. Escuchen. Que te encerrarán en la cárcel. Hay una cárcel del alma que la iglesia llama purgatorio, donde se purifican aquellas acciones malas con pecados que nos llevan a la muerte. Pero de esa cárcel sí se puede salir. Escuchen. En verdad te digo, no saldrás de allí. No saldrás de allí nunca en la vida y te quedarás ahí para siempre. No, oigan. No saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces sí se puede salir de la cárcel o del purgatorio por haber cometido pecados que nos llevan a la muerte. Y el encargado de eso es Dios. Las almas de los fieles difuntos están en las manos de Dios. ¿Por qué oramos en este día por los fieles difuntos? Para que salgan de ese lugar y terminen de pagar el último centavo, es decir, toda la deuda. Para que terminen de pagar todo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 21, el encuentro de Marta y Jesucristo ante la muerte de Lázaro. Marta dice, yo sé que resucitará en el último día. Y Jesús dice, no, Señor, en el último día no. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Las almas de nuestros fieles difuntos que ya murieron, que creyeron en Cristo, cometieron sí pecados que no llevan a la muerte, están en las manos de Dios y están vivas, no están muertas. Escuchen. Evangelio de San Juan 11, 21. Escuche con atención. Marta dijo a Jesús, ¿Qué dijo Marta? si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Oigan. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa
y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta, miren lo que dice. Marta pensaba como hoy día piensan los protestantes, que creen que cuando una persona muere no va a la presencia de Dios, no está en las manos de Dios, no está siendo juzgada por Dios, que piensa cuando una persona muere hasta ahí llega y tiene que esperar que muera todo el mundo para poder resucitar. O si era no protestante, entonces se condenó y está quemándose en el infierno. Marta respondió, Marta respondió, ya sé que será resucitado. yo sé que está muerto y que va a resucitar, va a vivir. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. De aquí cuando venga algo que se llama resurrección, cuando nos muramos toditos y resuciten los muertos. En el último día. En el último día, mi hermano se murió y ahí lo enterramos y ahí se quedó. Ya no sé qué va a pasar de él. ¿Va a resucitar algún día? Sí, cuando venga la resurrección de los muertos, pero para eso falta mucho, Jesús. Escuchen. Le dijo Jesús, ¿Qué le dijo? yo soy la resurrección y la vida. Oigan, El que cree en mí, aunque muera, vivirá. el que cree en mí, aunque se murió como Lázaro, ese está vivo. Por eso nosotros oramos por los fieles difuntos que están en las manos de Dios, que están vivos ante la presencia de Dios, y la iglesia nos pide en este día que a esos que están purgando, que esos que están en la cárcel, debemos pedirle a Dios. Por eso ofrecemos la Santa Misa por los fieles difuntos. Hoy nosotros debemos buscar en la Biblia y entender lo que enseña la palabra y no lo que dice cualquier persona acerca de esto. A ver, la pregunta, segunda pregunta. Mire, Padre, está bien que nosotros, el día de los fieles difuntos, agarremos comida, agarremos bebida y hagamos un altarcito y le coloquemos frutas y le coloquemos agua y le coloquemos la bebida preferida y coloquemos todo un altar con flores decorados, con cosas que le gustaban al difunto, de manera especial los alimentos y de manera especial todo aquello, y lo coloquemos. Está bien que le hagamos un altar a los difuntos, pero no un altar como manda la iglesia, sino un altar como nosotros acostumbramos, donde haya grandeza. Y ustedes ven, hoy, día de los fieles difuntos, que mucha gente, por no leer Lucas capítulo 16, versículo 27, hará miles de altares, hará miles de ofrendas a los fieles difuntos. Porque nosotros aprendimos, Padre, que el día de los fieles difuntos, Padre, respóndame, Padre Marco, respóndame. Los días de los fieles difuntos debemos los cristianos hacer una ofrenda a los muertos, hacerle un altar con frutas, con comida, con bebida, con todo lo que ellos quieran, porque aprendimos de nuestros padres que el día de los fieles difuntos los muertos bajan del cielo y a comerse la comida y a recordar esos tiempos que estuvieron con nosotros y vienen a vivir con nosotros y vienen a compartir un día desde el cielo, vienen o de donde estén, vienen a estar con nosotros y no podemos olvidarlos jamás. Es verdad que podemos nosotros hacerle un altar porque ellos bajan de allá donde están. Lucas 16, 27 dice que eso es mentira. Oigan. El otro replicó, entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Dígale a Lázaro que vaya a la tierra. Estaba ya muerto Lázaro en el seno del padre Abraham. Y le dijo el muerto pidiendo por los vivos, el rico Epulón. Dígale a Lázaro que vaya a la casa de mi padre. A mis 5 hermanos. Porque tengo 5 hermanos. Que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a pasar este lugar. Que se encuentren con ellos y le digan que se porten bien porque si no se van a condenar como yo. Vamos a ver si el padre Abraham le dijo, sí, Lazarito,
vaya y hable con los vivitos allá. Vaya, Lázaro, baje de aquí donde estamos en el lugar de descanso y vaya, encuéntrese con ellos. Total, es el día de todos los fieles difuntos y es el día en que usted puede bajar, comer con ellos, estar con ellos, disfrutar con ellos. Va y cómase las manzanas y las frutas y las peras que ya le pusieron en el altar. Vaya, vaya, vaya. Oigan. Para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó. ¿Qué le dijo? Tienen a Moisés y a los profetas. Allá tienen a los curas. Que los escuchen. Que los escuchen. El rico insistió. ¿Le volvió a pedir? No lo harán, padre Abraham. Ah, los vivos no escuchan a los padres cuando le predican. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos. Si alguno, escuchen bien, puede un muerto bajar del cielo el día de todos los fieles difuntos a encontrarse con los vivos y comer las ofrendas y pasar el día con ellos y el rato con ellos, dice el rico Epulón, pero si alguno de los muertos va a la tierra, fuera donde ellos, se encuentra con ellos, se arrepentirían. La gente se va a arrepentir y va a cambiar. Hay un día de los fieles difuntos donde los fieles difuntos bajan a encontrarse con los vivos. Miren lo que dice la Biblia. Oigan. Abraham le replicó. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el padre Abraham? Si no escuchan a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a los curas y a los sacerdotes. Aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Y aunque resucite un muerto, no se convencerá. Miren lo que viene. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos. Y dice la palabra de Dios que es imposible que vaya a bajar un vivo a encontrarse con un muerto. Y no le dio la orden para que se pudieran encontrar. No irán. Hay un abismo entre ellos y nosotros en el cual no se pueden encontrar y no se puede venir. Por tanto, cuando el rico Epulón pidió por sus hermanos para que viniera, para que estuviera, el padre Abraham le dijo, no señor, no puede ir. Pero ni aunque un muerto resucite, esos sinvergüenzas van a cambiar y van a encontrarse con ellos. Aunque fuera un muerto a encontrarse con ellos, no se convertirían. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen, porque no pueden encontrarse, es decir, ni que los muertos vengan. Entonces la palabra de Dios responde, ¿puede un muerto bajar del cielo y venir a la tierra? ¿Puede un muerto bajar del cielo y llegar hasta aquí a hablarnos, a comer? Y dice el padre Abraham, no señor, no hay paso para allá. No hay paso para allá. Igual que entre el cielo y el infierno no hay paso, entre el cielo y la tierra no hay paso no hay permiso pues para los muertos para que en este día vengan a comer con nosotros y a estar con nosotros. Por eso nosotros debemos tener cuidado con esos que andan diciendo hagan un altar. Y aunque un sacerdote lo haga y aunque un padre lo mande a hacer, está muy mal. Ahora, usted puede agarrar una mesita, colocar una velita, unas flores, colocar en esa mesita la imagencita de la Virgen y hacer el Santo Rosario por el fiel difunto. Coloca una imagencita del fiel difunto y haga una oración y reza el rosario. Sí. Usted puede llevar su imagen a la iglesia del fiel difunto, recordar y pedirle a Dios por el eterno descanso, sí. ¿Qué es lo que no está bien? Que en el altar se ponga a colocar un poco de frutas, un poco de comida, un poco de bebida. Y esa comida y esa bebida, después que termine, va y se tira, va y se bota. Padre, pero es el día de compartir. Pues bueno, va y come en la mesa de su casa y coma con los suyos ese día o coma otro día. Pero hay gente que se vale de cualquier excusa para andar diciendo los muertos bajan. Y la Biblia dice que es imposible que un muerto vuelva a la tierra. Otra pregunta. Padre, hoy se celebra también el Día de la Santa Muerte. Hoy recordamos la Santa Muerte. Junto al altar de los fieles difuntos, aparte de toda la comida que se coloca una imagencita de la mal llamada Santa Muerte. Padre, ¿es verdad que la muerte es santa?
Y debemos orarle y debemos pedirle. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54. La palabra de Dios nos va a enseñar que la muerte no es santa. Es más, yo ahorita le voy a mostrar que la muerte es enemiga de Cristo. Porque hay mucha gente que anda repitiendo la muerte es santa, la santa muerte. ¿Es verdad que existe la santa muerte, la muerte santa? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54. Veamos. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad, Cuando nos muramos. y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. De nuevo. La muerte es qué victoria. La muerte es santa. ¡Qué victoria! Ya va. Según la Biblia, Primera de Corintios 15, 54. Padre Marcos, ¿podemos decir que la santa muerte existe? ¿Que la santa muerte es para eterna, para toda la vida, nos cuida, nos protege? Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 54 acerca de la santa muerte que llaman. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ¿Qué pasará con la muerte esa que llaman santa y tienen amuleto y andan para arriba y para abajo? Oigan, ha sido devorada. va a ser destruida, va a ser acabada. La muerte no es santa, por causa del pecado la muerte vino. La gente tiene en la mente que la muerte es santa y se le ora y se le pide y hay oraciones y todo eso. Eso está mal. El creyente no debe hacerlo. Oigan, qué victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. Escuchen lo que viene. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la victoria de la muerte? La santa muerte victoriando, venciendo, siendo victoriosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene un aguijón, una espina, algo que daña, que destruye, quita la vida al ser humano. Oigan. El aguijón de la muerte es el pecado. Y ese aguijón se llama el pecado. Y oigan lo que viene. Y la ley lo hacía más poderoso. Y la ley lo hace más poderoso en español. Hoy día las leyes y las normas de los hombres van haciendo más poderosa a la fulana mal llamada Santa Muerte. Porque es la patrona de los narcotraficantes, de los ladrones, de la gente mala, de la gente que anda en malos caminos, siguiendo y buscando los caminos del diablo. Y ahí están. Y tontos católicos que andan detrás de la Santa Muerte mal llamada, repitiendo y yéndose por malos caminos. Y hoy la palabra de Dios dice que no está bien. Es más, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24, un poquitico más atrás, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Vamos a ver con Corintios 15, 24 si la muerte es amiga o enemiga de Dios. Vamos a ver si nosotros los católicos, Padre Marcos, ¿podemos los católicos celebrar la Santa Muerte? Según la Biblia, no. Primera de Corintios 15, 24 dice que la muerte es enemiga de Cristo. Oigan. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino, después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Miren lo que viene. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Miren el enemigo de Jesucristo. Esos que andan celebrando la Santa Muerte andan celebrando el enemigo de Jesucristo. Esos que andan por ahí tatuados de la Santa Muerte andan con el enemigo de Jesucristo. Esos por ahí que andan diciendo es que la muerte y que el altar y que hoy coloquemos un altar y coloquemos la Santa Muerte y en la casa tienen a este panfleto, a un esqueleto y lo tienen ahí. Miren lo que están haciendo, celebrando, disfrutando con el enemigo de Cristo. Óigalo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. ¿Puede una persona celebrar la Santa Muerte? Y el último de los enemigos sometidos. Miren el enemigo de Cristo.
será la muerte. Entonces, si usted celebra la mal llamada Santa Muerte, está celebrando no a Cristo, que se celebra con la Eucaristía, sino se está celebrando al enemigo de Jesucristo, que es la muerte. Y anda gente celebrándola. ¿Puede un cristiano celebrar la muerte? No, porque la muerte es enemiga de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Tercera pregunta, cuarta pregunta, ya perdí las preguntas. ¿Puede una persona, después de muerto, para dónde va una persona cuando se muere? ¿Qué pasa? Si una persona, ya aprendimos en Sabiduría 3 que los fieles las almas de los fieles están en las manos de Dios. Cuando una persona muere, ¿para dónde se va, Padre? Yo no sé si queda por ahí en el limbo, si queda a un lado, queda a otro lado. A ver, ¿qué nos promete Dios? ¿Qué nos fue a preparar Dios? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, nos enseña qué pasa cuando una persona se muere. ¿A dónde va una persona cuando se muere? Una persona que está viva, padece, muere, ¿hacia dónde se va? Según la Biblia, ¿qué pasa con nuestros fieles difuntos? Padre Marco, mi papá se murió, ¿para dónde se fue? Mi mamá se murió, ¿para dónde se fue? ¿Qué dice la Biblia sobre la vida futura de los muertos? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, responde, oigan. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, nuestro cuerpo, llega a desmontarse, nos morimos. Dios nos tiene reservado. Dios tiene reservado para los fieles difuntos, para las personas que se murieron. Dios tiene guardado para los fieles difuntos algo. ¿Qué será? Dios nos tiene reservado un edificio. Un edificio. Un edificio es una casa grandota. Luego, no levantado por mano de hombres. Que no hicieron los hombres, los seres humanos, no lo construyeron. Un familiar difunto que murió y fue una persona buena, como Dios manda. Hizo las cosas que Dios mandó, que Dios le pidió. Tiene un edificio, no construido por hombres. Una casa para siempre. Para toda la eternidad, para siempre. ¿Y dónde está ese lugar? En los cielos. En los cielos. Entonces, dice la palabra de Dios que los fieles difuntos no andan subiendo y bajando, sino que tienen un edificio en los cielos, allá en la presencia de Dios. Por eso Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, llegó a decir: pues yo me voy a prepararles ese lugar, yo me voy a prepararles ese edificio, yo me voy a adelantar para que donde yo esté, estén ustedes. Escuchen con atención, Juan 14, 1. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Entonces dice San Pablo que Dios nos tiene un lugar preparado en el cielo. ¿Y quién le fue a preparar ese lugar? Jesucristo, para que donde Él esté, estemos también nosotros. Y termino con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que es la lectura del día de hoy, para que ustedes y yo no andemos ignorando lo que pasa con los difuntos. Hoy día de los fieles difuntos ya sabemos que no bajan a la tierra, ya sabemos que no vienen a comer, ya sabemos que si se portaron bien tienen un premio, si se portaron mal tienen un pecado que lo llevó a la muerte, tienen un castigo, ya sabemos que están en las manos de Dios, ya sabemos que Dios se encarga, que va a haber un juicio de salvación o de condenación, que existe el purgatorio, que la muerte no es santa, que es enemiga de Dios. Ahora veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ¿a dónde van los fieles difuntos? Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. A ver, ¿qué debemos saber acerca de los fieles difuntos? Oído al tambor.
No deben afligirse. Primero, no andar afligidos, tristes, en este día no andar deprimidos, angustiados por los fieles difuntos. Debemos orar por ellos, ir a la misa y celebrar la Eucaristía. Oigan, Como hacen los demás que no tienen esperanza. hay gente que no tiene esperanza y no cree que existe la vida futuro y por el que no tiene esperanza hoy celebra el Día de los Muertos, haciéndole altares, emborrachándose, haciendo comelona y ahí diciendo cualquier cosa, agarrando agua, agarrando miche, tirándole a la tumba, bueno, haciéndole cualquier barbaridad y sinvergüenzura. No tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? ¿No creen acaso que Cristo murió y resucitó? Sí. De la misma manera, pues, De la misma manera que Cristo murió y resucitó, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. sencillo. De la misma manera Cristo se va a llevar con él a los que ya murieron. Las almas de los fieles difuntos están en las manos de Dios y están en las manos del Señor y descansan con Dios. Y para terminar, si usted se portó mal toda la vida, si usted hizo todo lo malo posible, no practicó las obras de misericordia que dice el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 25, versículo 31, lo leen en la casa. Si usted hizo con su vida lo que le vino en gana, si usted fue enemigo de Dios, nunca fue a la misa, nunca fue a la celebración, nunca fue al bautizo, a la comunión, no hizo nada, vivió de espaldas de enemigo a Dios, ni creas que vas a tener un lugar donde Dios lo hizo. Así como existe el cielo, también existe el infierno. Si usted se portó mal el día en que usted se muera, lo llevan a la iglesia obligado. Lo llevan a la iglesia a la fuerza para que el Padre le eche agua bendita y para que le hagan la oración y la misa. Pero si usted estuviera vivo, se para de esa tumba y se larga para su casa porque usted con Dios no quiso nada. Si usted vive de espaldas a Dios, entonces esta palabra no es para usted. Pero si usted vive comprometido con el Señor, ama a Dios con todo el corazón, vive las cosas como Dios manda, sepa que en el cielo hay un lugar preparado por ustedes. Porque a veces las viejitas mandan al cielo a sus hijos que eran bien sinvergüenzas y vagabundos y ahí se lo manda Dios, agárralo y misa para allí y misa para acá. Y si esa persona se portó mal con Dios, la mamá y el papá y toda la familia puede hacer lo que sea, pero el juicio le corresponde a Dios. Vivamos como amigos de Dios y no como enemigos de Dios. Y no andemos pensando que después de muerto van a orar por mí y entonces voy a salir de donde esté. Oye, debemos tener cuidado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.